Las emociones no expresadas nunca morirán. Están enterrados vivos y aparecerán más tarde de manera más fea. Esta es una cita de Sigmund Freud, quizás uno de los primeros pensadores que se dio cuenta que las emociones no dichas no desaparecen. Otro quizás de los que mejor lo dijo en filosofía es Nietzsche, con el concepto de resentimiento. El resentimiento es quizá una de las emociones que más carcomen a las personas individualmente, pero también tienen algo que ver con las sociedades. Sloterdijk, otro de los filósofos alemanes, quizás de los más importantes que tenemos en la actualidad, dijo en una de sus conferencias más notables, La fuerte razón para estar juntos, lo siguiente: me pregunto por la razón suficientemente fuerte para estar juntos. Pregunto por el motivo y el medio de la conexión entre las personas en los grandes cuerpos políticos modernos, por el éter de la comunidad en el que los sueños, los resentimientos, los traumas y las esperanzas de millones vibran. Resentimiento, trauma, esperanzas, son emociones. Las emociones han tenido muy poco lugar en la filosofía o lo han tenido siempre de forma solapada. Afortunadamente, nos damos cuenta que la emoción no es solamente un estado psicológico que debemos tratar en eras de ansiedad, en eras de bastante miedo, sino también tiene un rol político. La ira, el miedo, lo sabemos en Chile quizás cómo ha movilizado la política y las comunidades. En este capítulo de Futuro Esplendor vamos a hablar de las emociones de Chile. Soy Diana Orenque y aquí comienza Futuro Esplendor. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Futuro Esplendor. Bueno, nuevamente, como ustedes saben, acá la idea es, en esta tercera temporada, poner temas que son complejos, estas conversaciones improbables sobre temas que importan, nos importan como país y siempre con un poquito de filosofía, bastante cultura pop y bueno, y otras cosas que a veces también acá nuestros invitados nos regalan. Como siempre tenemos grandes invitadas e invitados y hoy no es diferente. Estoy muy contenta de presentar por un lado, Héctor Carvacho, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile, y también a Pablo Maquena, escritor, poeta y columnista. Muchas gracias a ambos por estar acá. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, gracias por invitarnos. Finalmente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy día el tema es las emociones de Chile, que no es solamente Chile, ¿no? Vamos a hablar de emociones desde planetarias, las individuales, las políticas, y nos gusta partir poniendo este tema desde una imagen, ¿no? Para poder, quizás desde una imagen, acercarlo a un concepto. Y les pedimos siempre que escojan una imagen, pero también a mí me hacen hacer la tarea, y que no es fácil, ¿eh? O sea, yo sé que siempre es complejo escoger una imagen. Directora, por favor, ¿me puede mostrar la imagen que yo escogí? Y que, ojo, esta vez, por primera vez, no es una imagen, es un pequeño video. Algunos reconocerán. Es un comercial de hace mucho tiempo. No. ¿Qué pasó? Que no se puede trabajar así, se cayó el sistema. Teclado, ahora no funciona el teclado por la así no se puede trabajar. Me encanta la parte final del otro. ¿Conocían este? Tiene muchos años. Eso es muy antiguo, claro, eso habla de nosotros, de la edad, claro. Pero para los más jóvenes que a lo mejor no han visto este comercial, fue muy famoso y era una propaganda de un tranquilizante natural, ¿no? Armonil, ¿no? Y le dieron un poco de decir, bueno, estamos parece que siempre estresados, se cayó el sistema, así no se puede trabajar y como de algo que uno podría decir es pequeño, ocurre un destape de ira, ¿no? Esto siendo tan antiguo me parece que representa muy bien la emoción, desgraciadamente, de Chile en muchos lugares, ¿no? No solamente a nivel individual, sino también político. Lo vemos en las calles, lo vemos también incluso en el Parlamento a veces, ¿no? Como esta agresividad. Por eso pensé en eso. Quizás es un poco negativo, pero es lo que pensé de todas maneras. A mí me parece maravilloso el concepto, porque además lo que vemos después de todos estos años, porque esto de tener 20 años, es que simplemente el problema ha escalado. Sí. Porque se cayó el sistema, o sea, le estalló, ¿qué es lo que es? Sino que se cayó el sistema para muchos en su cabeza
en lo que sentían se había caído el sistema. Lo que pasa es que ya no era el sistema operativo. Claro. Era el sistema completo que les había fallado, se había caído. Sí. Bueno, qué bueno que te hace sentido. ¿Qué imágenes trajeron ustedes, por favor? Ahí vamos a entrar igual al estallido y otras cosas. Bueno, si partimos con la imagen que yo traje, me costó harto pensar en una imagen y se me ocurrió ir a un closet en mi casa, desenterrar mi colección de discos y sacar una foto a la carátula de este disco que probablemente para nuestra generación es como icónico. Muy evidente, ¿cierto? Icónico. Disco OK Computer de Radiohead, que fue lanzado el año 1997, cuando yo todavía estaba en el colegio. Y no quise poner simplemente la carátula del disco, sino que quise poner físicamente un CD que nos lleva a un tiempo cuando la música se escuchaba en ese formato. Digamos, ese disco está en el closet porque ya no lo voy a escuchar en el CD, ¿cierto? Pero ese disco, como su temática principal, tiene que ver con una suerte como de ansiedad generalizada frente a un mundo que se está transformando, cambios tecnológicos, cambios en el sistema económico, alienante. Y es un disco principalmente como atmosférico, como muy expresivo en la emocional. El emocional. Y quise traerlo porque eso ocurrió, digamos, en el año 97. El comercial es probablemente de la misma época. Claro. Pero si buscáramos una imagen de 20 años antes y de 20 años hacia adelante que nos acerca hoy día, está esta cosa de como que el mundo se va a acabar. Y es permanente de la forma como colectivamente vivimos las emociones. Y tiñe, o sea, cada momento tiene su razón de por qué el mundo se va a acabar. La tecnología sucede que es de ese momento y de este momento también. Pero hay una cosa de cómo expresamos nuestras emociones que parece que estuviésemos siempre como al borde de algo más grande todavía que va a ocurrir y nos va a invadir. ¿Pero a ti te parece que esa es como una forma en la cual los pueblos se van entendiendo periódicamente? Como desde la catástrofe, el apocalipsis. O sea, yo creo que no es igual en todos los pueblos, pero nuestro pueblo y, bueno, y otros más, digamos, son propensos a ver el fin del mundo en el cambio de milenio. Yo soy totalmente propenso, estoy de acuerdo contigo, pero lo que pasa es que yo creo que realmente ahora sí se va a acabar. Ahora sí que sí. Por lo menos se va a acabar el mundo que conocíamos. Antes, y lo dice muy bien que escribe Sapiens, ¿cómo se llama? Haru. Sí. Ya, vamos, sí. De que por primera vez esta generación de padres no son capaces de imaginar cómo va a ser el mundo que le van a dejar a sus hijos. Claro. Antes siempre tú decías, hay un auto, el auto va a correr más rápido, hay una sociedad más o menos estructurada de una manera política, pero más o menos siempre te imaginabas, le ponías más atributos a esa imagen, más tecnología a esa imagen. Pero cuando la tecnología pasa por el lado y supera al hombre o se pone por sobre el hombre o de manera paralela muy extraña, con cierto poder sobre el hombre, uno realmente no puede imaginar. Entonces, en ese sentido, realmente esta cosa como ¿desesperanza? Catastrófica o angustiante en el sentido de realmente siempre ha estado la sensación de que todo se va a acabar mañana. Claro. Pero acá no es que se acabe, es que se acabe el mundo, como lo se acaba nuestra pega en el mundo que, como la entendíamos, nosotros arriba de toda esta pirámide alimenticia, de inteligencia, de control, de poder. Nos peleábamos entre nosotros, pero al menos estábamos arriba. Interesante. ¿Y la imagen que trajiste plantea un poco esto? No sé cómo la voy a explicar. Déjame verla de nuevo. Ahí está la imagen. No, claro. ¿Por qué? Porque pensando en esto de las emociones, creo que esto es un momento de la historia de Chile. Yo sé que me fui para atrás, en que primaron emociones. Lautaro es tomado preso, es criado por Valdivia. Se supone que la gente le da más color que el que realmente debe haber sido. De haber sido un mozo de la plaza de Valdivia. No el hijo pródigo, no el hijo como putativo al que acurrucó, porque no creo que lo haya acurrucado. Pero además vio cosas muy feas y aprendió mucho, estuvo siempre agazapado aprendiendo, para luego vengarse y terminó matando a Valdivia. Entonces, tiene que ver con emociones lo que le pasa a Valdivia con esta tradición, lo que le pasa a él de ver este mundo y esto, de conocerlo por dentro, pero además tiene que ver con la desconfianza. Y yo creo que ese es uno de los grandes motores como de las emociones que marcan en general el mundo, pero Chile en particular.
Desconfianza que a mí me parece natural. Me parece natural, creo que el pacto social nace de la desconfianza, pero nosotros no sabemos administrar la desconfianza. O sea, esta idea un poco de que el contrato social viene un poco a... Nos ponemos de acuerdo en este Somos contrato una mierda. imaginario porque Individualmente somos una mierda todos. Claro, y por entonces- eso decidimos hacer un pacto social. Lo que pasa es que nosotros en Chile particularmente no sabemos administrar ese pacto. Bueno, o sea, qué bueno el tema, porque Héctor, tú participas hace no sé cuántos años en esta encuesta Bicentenario que lidera la Universidad Católica, que siempre es muy decisiva respecto del Estado de Chile y es de largo plazo. Y ahí aparece el tema de la desconfianza mucho, ¿no? Completamente. Yo justo traía ese como una de las cosas que quería hablar. Sé que Latinoamérica es una región del mundo donde hay mucha desconfianza interpersonal. Cuando le preguntamos a las personas qué tanto está dispuesto a confiar de un desconocido, Latinoamérica puntúa como muy bajo los niveles de confianza comparado con otras regiones del mundo. Y dentro de Latinoamérica, Chile es lo peor, digamos. O sea, la confianza en el desconocido, en el otro anónimo, en Chile es muy, muy baja y eso se ha ido acentuando en las últimas décadas. Por ejemplo, Bicentenario lleva casi 20 años y eso, como siendo bajo, sigue bajando cuando ya no hay espacio para bajar. Siempre hay un piso espacio más para abajo. Bueno, lo hizo un poeta también, ¿no? No, Entonces, no, ¿por qué? un tropezado. Te juro que siempre hay más abajo. Pero y también la desconfianza institucional, ese es un elemento más nuevo, ¿no? Si uno puede... Bueno, y eso tiene como Sí. otro cariz, porque en el fondo, como la idea del pacto social, como frente a la desconfianza interpersonal, creamos instituciones que nos regulan. Digamos, si yo me porto mal o tú te portas mal, alguien nos va a controlar. Pero en Chile tenemos una desconfianza como ya endémica a prácticamente todas las instituciones. Las instituciones políticas son por lejos las peores, ¿cierto? Pero salvo un par de casos muy excepcionales, las universidades entre ellas, los bomberos. La familia. Bueno, la familia es aquello a lo que todos como acudimos cuando nada queda, digamos. Pero es interesante que esa Y eso es institución- muy chileno, digamos, Sí. como muy latinoamericano. No es esa institución a la que en todo el mundo se acude cuando se cae el entorno, pero acá nos privatizamos y la familia, eso... Como, claro, los bomberos están ahí y las fuerzas del orden, que tuvieron su punto bajo en torno al estallido, pero vuelven ahí a estar ligando. Qué los curioso, niveles pero de son los que entregan cariño gratis. La familia y los bomberos. Porque de alguna manera funcionan porque quieren nomás, Claro. que quieren hacerlo. Y la familia está ahí porque quiere. Y los bomberos en Chile, que es el único país del mundo, creo, no sé, que nadie les paga, también están como en un acto de amor. Salvo un 20% de psicópatas que sabemos que existen dentro de los bomberos y de los que hay que cuidarse. Yo creo que ahí está el gran tema. Y es que, ¿de qué nos tenemos que cuidar? Una vez que llegamos al pacto. Somos febles, somos unos tres, todos individuales. Falibles, claro. Falibles. Y hacemos este pacto en que le entregamos el poder, renunciamos a ciertas libertades individuales para entregárselo a quienes van a ostentar el poder. Pero eso siguen siendo humanos, siguen siendo personas. Y esas personas, yo creo que el gran problema y la desconfianza viene de que no han entendido de que ellos desde el minuto de volverse representantes se vuelven más complicados aún y más peligrosos aún. Esto lo hemos hablado un minuto, que un tema político, que yo creo que cualquier persona que entra en política o a poder o dentro del poder económico o poder social, que tiene poder en la sociedad, se transforma inmediatamente, así como el Hogar de Cristo trató de sacar el concepto de la gente, del indigente, para darle una oportunidad de superar aquello, y le puso persona en situación de calle. Yo creo que cualquier persona que llega al poder es una persona en situación de corrupción. Ya, wow. Naturalmente. Claro, ya. No, pero No, es cierto, pero es que tienes razón, es un tema. Yo solo quiero vamos. Mi trabajo es ordenar también. Sí, obvio. Pero me parece que estaba viendo varias cosas. Lo que estaba pensando era, efectivamente, una de las críticas, por ejemplo, que se hace, estoy pensando ya concretamente al gobierno, es esto de la emoción que permanentemente se observa en el presidente, ¿no? Que es algo que no veíamos, ¿no? O sea, no veíamos, o veíamos un mandatario emocionado después de ganar una elección o con hitos concretos, pero esto como de, no sé, tocar temas como ansiedad, salud mental, emociones que realmente después pueden ser patológicas, es algo diferente. O decir, esto me afecta. Y no es solo Boric, ¿eh? Ojo, pensemos en, si mal no recuerdo, ¿cómo se llama? Era la mandataria de Oceanía que renunció a Nueva Zelanda,
que lo había hecho increíble en pandemia y todo, y en algún momento renunció porque dijo, yo ya no quiero más, esto, como mi salud mental, no. Ahí hay algo, ¿no? De la política y la emocionalidad. Sí, eso es súper interesante. O sea, nosotros hoy día vemos indicadores de salud mental en la población chilena, pero también como globalmente, que se están deteriorando de forma bien notoria y de una forma que se divorcia de lo que tradicionalmente pasaba, que es que en la medida en que las naciones se desarrollan, se vuelven ricas, aumenta el bienestar como material, se podría decir, eso tiende a dar un soporte para que la salud general mejore. Bueno, ahora están divorciándose. En el fondo, el caso de Chile es súper emblemático, porque si uno ve como los indicadores económicos, etcétera, son 30 años de desarrollo, etcétera. Oasis. Claro, oasis. Pero nuestra salud mental se ha ido deteriorando. Tú ves tendencias bien terribles. Obviamente que la pandemia como que nos golpeó aún más fuerte y no nos hemos recuperado de eso, no tenemos para cuándo. Entonces hay esta cuestión que estamos viviendo una época caracterizada como por el problema de la emocionalidad de la existencia. Claro, de la salud mental, claro. del cómo vivimos este mundo, que ya no tiene que ver exclusivamente como con problemas básicos de la materialidad, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos, con cómo construimos sociedades que son vivibles, tolerables. Y conectado con algo que mencionaste antes, que yo creo que estos relatos como distópicos, catastróficos, tienen que ver con el problema de la incertidumbre. O sea, en el fondo no sabemos para dónde van las cosas y nuestra cabeza es un mecanismo de defensa. En el fondo, completamos eso. Y lo que sabemos así como de la psicología de la felicidad es que mientras las expectativas son más bajas, más probable es que seamos felices después. Schopenhauer. Mientras más esperes ser feliz, menos probable es que lo seas. Y mientras más incertidumbre, más completas con horror. Claro, sí. Y lo que sea que ocurre tal vez no es tan terrible y te da como espacio para no ser tan infeliz, digamos. Claro. Pero, perdón. No, sí. No, es que hay algo que tú dijiste con respecto a esto de la emoción, porque aquí se mezcló como emoción y salud mental. Como ya el extremo de la emoción y una emoción como mal manejada. Una patologización de la emoción. Pero yo creo que hay un tema en la política cuando, en el caso particular del presidente, que es un tipo que funciona mucho desde la emocionalidad, o cree que tiene algo que decir desde la emocionalidad, que no es así. Yo creo que no. Él ve un valor en mostrar sus emociones. Siente que él llegó ahí por sus emociones y sus emociones lo van a salvar. Yo creo que no están ahí por sus emociones, ni lo tienen por qué salvar sus emociones. Y es un punto interesante. Yo creo que no caben en ese espacio. O sea, tienes que tener buenos sentimientos. Pero esa cosa como decir, no, es que yo quiero hablar y la gente lo va a sentir como que está bien porque es un tipo que es de verdad, un tipo que sigue su corazón. No queremos eso tampoco. Pero eso significa, por ejemplo, que, como concretamente, un presidente no debería, por ejemplo, emocionarse, llorar en público, o no tiene que ver con eso. Estoy diciendo lo más concreto posible. Nosotros somos sometidos por nuestras emociones y en cuanto tal, hay una dictadura de la emoción. O sea, esa exposición. Entonces, la dictadura de la emoción propia tú no la puedes extender al resto del mundo. Sí, yo ahí discrepo un poco. Yo creo que hay dos cosas que agregar. Uno es una diferencia generacional. O sea, yo creo que hay una diferencia generacional donde la generación del presidente y las generaciones que vienen tienen como un repertorio de la expresividad emocional más amplio que lo que hay generaciones anteriores y el presidente ocupa eso como parte de, genuinamente, no quiero decir que sea así como un guión, digamos. Claro. Eso es una cosa. Y lo segundo es que como el abanico de emociones que son posibles de ser expresadas hoy día en público es distinto que los que había antes, pero Lagos enojado mirando con el dedo es una expresión de emocionalidad también. Totalmente. Y en Chile tenemos esta cosa como que la expresión genuina de la emoción, como decís tú, le da como valor de verdad a lo que se está diciendo. Es como si el presidente, o si alguien lo dice emocionado, es porque está diciendo lo que realmente cree, lo cual no tiene ningún asidero. Está escrito como falacia. O sea, es completamente... La falacia del buen pobre, la falacia del que siente, así como el... Claro, pero falacia y todo, tú lo sabes, lo hemos conversado en otros momentos, llega a la gente igual. Si la gente no es como... O sea, las personas no solo tienen este repertorio desde la lógica para sentir cercanía a las personas, sino es como te tocan, te emocionan, y eso tiene una racionalidad propia, aunque sea con falacias, ¿no? A lo que voy es que te llega. Yo quiero meterme un poquito a esto de lo que decías tú, generacional. Nunca hubo una era que fuera tan generosa con la expresión de la emoción.
Eso lo ha dicho Slaughter, Byung-Chul Han y otros. O sea, nunca fue tan público y bien visto el emocionarse ante todos, ¿no? Y como dices tú, porque se ve como algo de honestidad en tiempos de alta desconfianza. Entonces, como que bueno. Pero también hay una cosa de mucho narcisismo. Porque es cierto que quizás las generaciones antiguas que se comían los dolores, las cosas, que evidentemente no es lo ideal, pero lo hacían con esa suerte de protección para no venir a cargar al otro con tus dolores o con tus... o sea, no había este narcisismo detrás también de entiéndeme a mí, me expongo así, un poco lo que permite toda una cosa que es el victimismo, por ejemplo, ¿no? Que también es algo muy propio de la era. Completamente. Y hay diferencias culturales súper importantes en eso. En culturas orientales, por ejemplo, todavía la expresión de las emociones está limitada como por una suerte de responsabilidad social. O sea, en el fondo, ¿por qué tú tendrías que cargar a otros con tu tristeza o con tu rabia? Ese es como es algo que tú no tienes derecho a hacer. ¿O por qué me tendría que importar tu tristeza desde afuera? Claro, desde el punto de vista como de la empatía, claro. Y además porque hay una cuestión como de la responsabilidad que uno tiene con el otro, con el otro colectivo, ¿cierto? Es como, en el fondo, si yo soy aquel que inunda al resto, estoy no cumpliendo con mi rol de ser parte de ese colectivo. Yo creo que está bien mostrar lo que se siente y que en esta época hay un espacio más amplio para eso. Lo que pasa es que eso no lo puedes poner como el valor que te llevó. Yo creo que el presidente se equivoca, en particular se equivoca por momentos, en creer que uno de sus grandes valores es sentir en público y ser arrastrado por lo que va sintiendo, por lo que siente que ¿saben qué? Me voy a saltar los protocolos porque esto lo quiero decir de corazón. Pues bueno, eso lo hizo, ya no lo hace. Yo creo que porque por buenas razones había que aprender quizás, como dices tú. O sea, yo creo que hay elementos de autenticidad, pero también es cierto que a veces es mejor callar para decir más. Pero tú que tienes algo. Sí, yo quería decir, esto no es específico del presidente, digamos. Yo estoy de acuerdo, es generacional. Claro, es generacional y tiene que ver con esta cuestión del exacerbo del individuo, de la agencia, de cómo mi empresa, yo me convierto en mi propia empresa, claro. y la capacidad de mi empresa. En televisión se ve mucho. Hay ciertos... No en esta televisión. No hay ciertos animadores de televisión en que están todo el tiempo funcionando desde el yo. No desde un lugar neutro en que yo administro. Estoy hablando de personas que presentan las noticias y siempre desde lo que les duele a ellos, claro. Desde lo que sienten ellos. Todos tenemos imágenes en este momento. Sí, y hacen así como que llaman cámara amiga. Cámara amiga, que lo diga. Que te quiero hablar porque quiero hablar contigo. Y siempre un poco argentinos. No sé por qué siempre todos tienen un argentino que por dentro, ¿no? Claro, pero eso es propio como de una cultura como hiperindividualizada, donde la interdependencia, la conexión con otro, pierde valor por sobre todo aquello que tiene que ver conmigo, digamos, con ¿No la será agencia. También, yo dije mismo así como saltar al otro, pero ¿no será también porque había una forma muy masculina en un sentido tradicional de entender esto de las emociones? Que las emociones no se muestran, que no son relacionales, que la política, precisamente con esta visión de hombre que no se emociona. No sé, creo que hay algo ahí también, no es generacional solamente, sino con este cambio de paradigma de los géneros, ¿no? Y tal vez más específicamente respecto a lo masculino, como de forma súper tóxica de expresar tus emociones, convertir todo en rabia, por ejemplo. Ahí está otra emoción. O sea, tal vez tienes pena y lo conviertes en rabia, y la rabia se canaliza de forma, o sea, fácilmente de formas destructivas, por ejemplo. Sí, pero hay que tener cuidado con el... Si lo siento, es cierto. O sea, ¿qué más cierto que aquello que siento? Porque ahí vienen también las autopercepciones y todos los grandes temas de este elástico que va y vuelve con respecto a muchas cosas. No se puede discutir como el sentir del otro. Si tú sientes algo, no es algo que sea materia objetiva de discusión. Digo, yo siento esto, perfecto, lo sientes, pero ¿por qué esto va a ser ahora el sentir de todos? ¿O por qué cualquier sentir valida cuestiones éticas, políticas? Por eso digo yo que se complica cuando tú aplicas a la política lo que estás sintiendo, porque desde ese minuto tú dices, yo le voy a creer a lo que pasa dentro de mi corazón, y eso hace la medida de las cosas. Ya no soy un ser político elegido en cuanto a ideas compartidas. No entiendo, perdiste tu carácter de institución. Yo creo que ese es el punto al que va Pablo. Vamos a tener que... Y no es por fe en la institución, o respeto, por las formas, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con quién está hablando. Yo creo que ese es un tema súper interesante, cómo mantener esto que es generacional, que tiene algo positivo, yo creo, esto de la autenticidad, pero también hay algo que es la institución que no tiene que tener sangre, quizás. Es loco, es un desafío. Sí.
pero lo vamos a tener que volver a conversar a la vuelta de estos comerciales. Quédense, seguimos con Pablo Maquena y con Héctor Carvacho hablando sobre las emociones de Chile. No se vayan. Ya volvemos con ese mar que tranquilo te baña, que promete un futuro esplendor. Prepárate para el espacio de la música nacional. Repertorio UCL, las imágenes de la música. Sesiones. Entrevistas. Backstage. Videoclips. En Uchile TV y todas sus plataformas. El cine chileno tiene muchas caras y en Uchile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta dedicada a cineastas de la Universidad de Chile. La Maleta, cine chileno de ayer y hoy, comentado por sus propios creadores. Todos los viernes a las 22:30 horas, solo en Uchile TV, el canal del cine chileno. ¿Filosofía y cultura pop? Claro, en Uchile TV lo encuentras. Estamos de vuelta en el programa Futuro Esplendor, ustedes saben, tercera temporada, donde tenemos conversaciones improbables sobre temas complejos, importantes para Chile, con un poco de filosofía y cultura pop. Grandes invitados que nos acompañan, Pablo Maquena, Héctor Carvacho, y estamos conversando sobre las emociones de Chile. Empezamos a hablar algunas cosas en la pausa, pero no los dejé mostrar estos objetos, solo objetos preciados, esta sección que nos gusta mucho. Y con esta planteamos también esto de la emoción. ¿Quién quiere partir? También hay cachipún. ¿Tiene una caja más grande? Puedo partir con... Sí, digamos que nosotros elegimos el objeto, pero no la caja. Claro. Bueno, yo traje un libro. Acá está. Se llama Universidad y Salud Mental para leer en caso de emergencia. Este libro lo escribieron 3 colegas y amigas, Claudia Araya, Daria Charim y Cintia Fajardo, y cuenta la experiencia de un programa que se hizo al interior de la Universidad Católica cuando volvimos de la pandemia. Y en el fondo el tema de la salud mental era una cosa crítica, como en todas partes, digamos. Y estas colegas, que son psicólogas clínicas, fueron invitadas por la universidad para decir, como, ¿qué podemos hacer con esto? Y ellas dijeron, básicamente hay que hacer 2 cosas primariamente. Escuchar y luego buscar formas para que la palabra pueda volver y podamos hablar de aquello que nos estaba pasando. Hicieron un programa y el libro recuenta el programa, ¿cierto? Que tiene muchas intervenciones como al espacio, por ejemplo, este se llamó el cubo de salud mental, donde los estudiantes, los funcionarios académicos de la comunidad podían escribir lo que quisieran, y aquí van a poder ver como algunas de las cosas que pusieron, algunas cosas bien terribles, hay que decir. Se hicieron, bueno, actividades online, etc. Y está aquí resumido, y luego vienen una serie de comentarios sobre lo que ahí se hizo. Entonces esto documenta un poco eso, pero también dice para leer en caso de emergencia. Esto tiene que ver con que, o sea, ahí el mundo se estaba acabando. Es como... Y fue hace poquito. Y hoy día pensamos que el mundo se está acabando, pero yo les aseguro que estábamos peor ahí, digamos. Sí. Es como, entonces, no sé, creo que esto es como un recordatorio de las cosas pueden ser efectivamente distintas. Podemos estar más abajo, podemos estar en otras condiciones, y la respuesta muchas veces pasa por tenemos que buscar formas de escucharnos y tenemos que buscar formas de poder expresarnos que nos vuelvan a lo colectivo, nos vuelvan a compartir aquello que estamos viviendo y eventualmente buscar qué viene después, digamos. Sí, estoy de acuerdo. La gente... Pasó algo bien raro. La gente sintió... Estábamos hablando de sentimiento y la gente sintió necesariamente porque se enfrentó a la muerte.
La gente logra escabullir la muerte por la vida hasta que le llega, en general. El encierro. En general. Ahí me pasó, yo me sentí un poquito invadido, porque sentí que como que yo habitaba un lugar porque por lo menos era mío, de cierta precariedad, como de horror. Como todo. Y de repente todo el mundo andaba horrorizado. Todo el mundo andaba con miedo. Todo el mundo andaba con la muerte pisándole los talones. Y eso es muy extraño. Claro. Como que sea un estado compartido, no de algunos parapetados a un lado mirando la vida con recelo. Todos sintiendo esta precariedad y esta incertidumbre con respecto a la vida. En general, eran ciertas personas las que se ponían en esa posición. Y de repente se llenó el jardín de inciertos y de asustados. Es difícil salir de ahí. Sí, pero yo quiero decir que, o sea, es cierto que la pandemia nos enfrentó ante la muerte porque era un hecho real, ¿no? Y aparte televisada, ¿no? Los números, fue muy fuerte, ¿no? Esto como números, 100, 200, y como que de repente un número ya no es nada. Y sin embargo, era muy preocupante. Pero lo curioso es que la condición, la certeza de la existencia siempre es la muerte, es lo único que sabemos que va a pasar. Técnicamente no sabemos cuándo, pero es la gran certeza, pero como que siempre está a espaldas nuestras. Pero la gente no está forzada a mirar a la muerte a los ojos. No, de alguna manera la pandemia sí logró eso. Mira, la pandemia, la crisis, momentos, por eso cuando falta el sentido, cuando uno transforma la ruptura amorosa, o sea, en el fondo es un límite radical la muerte, ¿no? Donde la vida como tú la tienes, como está hasta ahora, deja de tener este sentido y se presenta como banal, como efímera, como insignificante. Y yo creo que en el caso de la pandemia fue así, pero también porque era la muerte de los otros. Y bueno, y de ahí es loco porque pasó hace no mucho tiempo y sin embargo se olvidó todo. Ahora, quiero dar el paso a ti por lo de tu objeto, pero solo quería referirme a esto de escuchar. Qué importante lo que dices tú. Yo creo que una de las cosas, este programa me ha enseñado a mí a escuchar más. Ahora estoy hablando yo y me escucho, pero quiero decir así una cosa muy bonita, porque como que los tiempos te obligan siempre a estar tomando postura, declarando algo sobre algo, pensando rápido y no poder detenerte. Y quizás por eso también la emoción es tan, como que estamos corriendo, ¿no? Ansiosos. Pablo, queremos escucharte a ti ahora, sobre tu objeto. Voy a tener que sentirlo sobre la marcha. Por favor. Voy a sacarlo y voy a tratar de sentir por qué llegó acá. Bueno, esto tiene que ver con esa época. Pero me gustó más por el dibujo. Es una mascarilla muy elegante. A ver, adivina por qué la traje. Claro. Dime, cuéntame una historia. Trampa. Claro. ¿Qué piensas tú de que traje? Por el mismo tema que hablábamos antes de la desconfianza, de sentir que me la pongo para ver. La gente siempre se está arreglando los bigotes. Interesante. Que el de al frente, detrás de la mascarilla, se están arreglando los bigotes. O sea, es como esa mascarilla debería ser como al revés. Es para el otro lado. Tú ponla, tú sabes cómo va. Tendría que ser como así. Detrás de sus máscaras están todos, de sus máscaras de buenismo, de sus máscaras de por todos y para todos, todo el mundo se está arreglando los bigotes. Y es una sensación que si tuvieras que explicarles a un alemán, ¿qué es arreglarse los bigotes? ¿Cómo lo dirías? Porque claro, el chileno lo entendemos, pero tenemos nuestra audiencia internacional. Nuestra audiencia internacional. ¿Tú quieres que lo diga en alemán o aún en alemán? No, en traducido, para que cualquier persona no chilena, como dice Héctor, nuestra audiencia internacional lo pueda entender. Que todo el mundo finalmente está remando para su único y propio lado. Que nadie está pensando en términos universales, solidarios, o de grupo humano, o de que lo que es bueno para mí, lo que es bueno para todos. A lo que básicamente apunta ese pacto social del que hablo, o sería lo ideal. Yo creo que el pacto social tiene que ver con matar lo malo y administrarlo. Pero claro, ojalá fuera eso. La gente es básicamente egoísta y sobre todo corruptible cuando llega al poder. Interesante lo que dice. Creo que lo tenemos que entender. O sea, lo que pasa es que el minuto que lo entendamos, se van a solucionar muchas cosas. ¿Estás de acuerdo con eso, Héctor? Estamos medio como negativos, ¿no? Es que, bueno, o sea, eso ocurre cuando se habla de las emociones. Claro. Y eso es un sesgo, porque en el fondo las emociones son de todo tipo, digamos. Hay emociones ambiguas, emociones positivas, emociones de todo tipo, emociones que activan, emociones que nos retraen.
pero cuando hablamos de las emociones tendemos a hablar de estas emociones negativas, lo que prevalece en todos lados. Yo estoy de acuerdo que como el poder corrompe, digamos, pero lo que hace singular nuestra forma de relacionarnos con el poder es el valor de la ambición, por decirlo de alguna forma. O sea, en nuestra sociedad es esperable, deseable y aplaudible que la gente tenga ambición de poder. Y eso no tiene por qué ser así, digamos. También puede ser que yo vivo en una sociedad donde este es el espacio que habito y yo trato de habitarlo de la mejor forma posible y no estoy aspirando a ocupar otros lugares. También la idea de con más poder viene más responsabilidad. Ya, pero si se da que existe esa ambición y no la asusta a todo el mundo. ¿Por qué no la administramos? Si en el fondo lo que digo yo es que tenemos que ser representados. Corrupción hay en todas partes y sobre todo entender porque la gente que llega al poder siente que fueron elegidos por el pueblo, O sea, lo vio a ellos como seres especiales, seres de una moral, de una ética mayor, que en cuanto a eso podían ser sus representantes, porque representaban además ciertos valores superiores. Yo no creo que necesariamente sea así, y si lo entiendes que no necesariamente es así, y que el poder te puede corromper, también el que entra siendo consciente de eso. A ver, yo pienso que, o sea, sí es cierto, pero hay varias cosas. Antes se pensaba que uno elegía también, no sé, los partidos políticos tenían más poder, más representación, porque habían ideologías más claras, ¿no? Era un discurso valórico, programático, familias de DC, familias de comunistas. Me refiero a familias... Sobre todo familias de DC. Sobre todo familias de DC, claro, porque es cristiano, o sea, como que obvio. Pero mi punto es que eso se ha caído, ¿no? Y tú eliges, no sé si eliges tanto porque te representan estos, sino porque no quieres estos otros. Hay mucho del descarte. Pero más allá de eso, yo creo que una cosa que cambió, no sé qué piensan ustedes, y que creo que ahí, por eso Sloterdijk y los que hacen estos análisis más de psicopolítica son interesantes. Es decir, psicopolítica significa que hay emociones siempre pujando detrás de la política. Y parece que recién nos estamos dando cuenta que lo que hacen los gobernantes es administrar emociones, expectativas, esperanzas, miedos. Y ahora más que nunca está eso. O sea, hablamos ante la ira, el miedo, lo vivimos en el estallido también, o sea, estallido de emociones también, ¿no? No que no hubieran relatos también detrás, porque a veces como que pareciera que la emoción es irracional cuando se lee de algún lugar. Pero voy que quizás eso es una de las cosas interesantes y que hay que hacerse cargo, que la política nunca fue solamente esta cosa del discurso y la ideología, sino que detrás siempre hubo emoción. No sé si esto les hace Yo estoy de acuerdo y yo creo que los políticos lo saben muy bien y lo han sabido muy bien por muchas generaciones. O sea, si uno ve, tiene la alegría ya viene. O sea, es como, o si uno mira más atrás, ¿cierto? Es como el proyecto de la Unidad Popular es un proyecto que administra la esperanza, como campaña, digamos. Y con colores, ¿no? Claro, y para atrás, como, no sé, las campañas, hasta donde las mire, siempre están llenas de emociones. Hay un poco como una infantilización del pueblo, digamos, como sobre que si tú le activas una emoción básica es suficiente para que se movilicen, pero está esa cuestión. Y probablemente, como en nuestros tiempos, como lo nuevo es que los relatos que acompañaban a esas emociones ya nadie los compra, digamos. Es como la caída de los grandes relatos, lo que hablábamos antes de se caen todas las instituciones políticas se caen como espacios de identificación. Entonces queda la emoción. Yo me acuerdo en un debate en que estuvimos juntos, que alguien que estaba en política decía lo más importante del proyecto de la derecha es que todos nos alineemos detrás de la candidata que es viable, da lo mismo cuáles son las ideas, pero el punto es que ella es viable, y es viable porque las emociones que despierta en el fondo. Claro, pero la derecha siempre estuvo como más carente de relato. La izquierda manejó muy bien el armarse un relato y de apropiarse además de ciertas buenaventuranzas como humanas, o sea, de los pobres, de lo social, etc. Pero la derecha está haciendo un ejercicio bien curioso con el concepto de libertad. Nunca antes se agarraron de un concepto que es universalmente algo positivo y lo hicieron propio. Como que no tenían un buen disfraz para manejarse.
Y ahora están dando muy duro al concepto de... Y curiosamente están restringiendo todas las libertades. O sea, pienso en los republicanos, ¿no? En la campaña de programática, ¿no? Cuando era candidato era libertad. Es que la libertad el concepto de libertad individual. Si hay no, pero espérate, ¿por qué libertad? Porque es no comunismo. Comunismo como la gran dictadura, entonces todo lo que no es comunista y anticomunista, entonces es libertad. Que es, por supuesto, una falacia. Yo creo que si se pudiera resumir el gran problema que ha tenido Chile con respecto a esta visión blanco y negro, izquierda-derecha, es que por un lado creyeron en el hombre, y por algo hicimos el pacto social, porque el hombre solo no es lo mejor. El hombre y el ser humano. La derecha creyó en el hombre y la izquierda creyó en lo humano. Uno creyó en el hombre, el otro creyó en lo humano, en la humanidad, y ambos se equivocaron. El humano solo no es bueno y la humanidad sola no necesariamente conduce al bienestar de todos. Bueno, con eso es una gran frase, pero por eso los hombres que fueron llevados ahí, las mujeres, vamos a llevar acá esta pecera. Pero está bueno lo que dice, porque uno es moral, la humanidad como un norte moral. Pero no sé. No, porque lleva al extremo el comunismo de que el hombre por todos va a generar más. Y no, mira para el lado y dice, este bueno no está haciendo nada, yo tampoco voy a hacer, se empata para abajo y no funciona. Ahora, el hombre, cada uno por su propio feudo, no suma a la comunidad tampoco. Entonces son dos conceptos que se abrieron mucho y ambos pecan de algo. Bueno, con esta reflexión vamos a iniciar esta otra parte de la pecera filosófica. ¿La pecera filosófica? Así es. ¡Wow! Sí. Bueno, ahora le habían propuesto otro nombre. No me acuerdo que era algo como el pozo. No, los participantes. La marmita filosófica. En fin. Pero acá hay algunas frases. El pozo de los deseos. Eso fue. Me encantó. Lo propuso, me parece que Gabriela o Diego Mate, no me acuerdo. Oye, ya, mira, acá hay frases de filósofos, artistas. Pueden, si por alguna razón no les gusta esta frase, toman otra. ¿Y pasan de programa a programa? No, estas son frases hechas especialmente. Wow. Es un trabajo, este programa se hace con carácter. Sí, aplausos al equipo, sí, a todo el equipo. No, acá ya está la producción, hay que decirlo. De Uchile TV. Así que sí, es un trabajo. Hagan lo que quieran con las frases. A ver, partamos. ¿Quién parte? Parto yo con este entusiasmo de... Yo parto. Las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero solo una parte de ellas se puede expresar en palabras o conceptos. Esta es una frase de Laura Esquivel. Interesante, ¿no? Hablar emociones es difícil. O sea, a mí me ha costado en lo personal, ¿no? Filosofía, hablamos de muchas cosas, puedo hablar de las emociones, pero realmente emocionada hablar ha sido un aprendizaje. Y por eso creo que hay mucho gesto en la emocionalidad. La emoción es muy privada, por eso esto como de expresarla o es un arte de honestidad o de máscaras. Pensaba también en esto de la máscara como una forma de presentarse al otro. El imperio del yo, del ego, y en ese sentido no solo es personal, sino que en la conversación con el otro, en el abrirse al otro, tampoco necesariamente aplica cierta universalidad, cierta cosa común que podamos... es un viaje gótico, para bien o para mal. El encuentro con el otro. El expresar las emociones. Yo no sé si de qué manera uno participa como emociones compartidas, o uno a eso le llama expresar tus emociones. Sí. Yo lo veo un poco distinto, porque yo creo que la expresión de la emoción es demasiado más fácil que ponerla en palabras. Porque de hecho, la mayoría de nuestras emociones, sobre todo las más básicas, tienen un componente fisiológico. O sea, uno sonríe, le pasan cosas, uno llora. Se enrojece. Uno mucho antes el que latido hablar, del corazón, claro. Expresa sus emociones, como las guaguas, ¿cierto? Y hacemos un trabajo de muchos años para ser capaz de manejar esa expresividad y que se controle. Para que no te pillen mintiendo que te pones rojo. Claro, por ejemplo. Pero la tarea de poner en palabras lo que uno siente, que es como salirse, como mirarse y describirse, es extremadamente difícil. Eso sí me parece extremadamente difícil. Y por otro lado, es como hoy día en la psicología estamos
todos de acuerdo, digamos, que uno no piensa sin emociones. Claro. O sea, no existen cogniciones no emocionales, por decirlo bueno. Entonces nuestra forma como natural, típica de pensar es emocionada, pero lo difícil es hacer como esta tarea de despegarse y de mirarse a sí mismo y de escribirse. Expresar nuestra idea, las ideas las expresamos con emociones. Pero es orgánico, finalmente. Esa expresión de las emociones, la del cuerpo, la de tu mirada, la de tus gestos. O la de tus ideas, es orgánica. Es orgánica. Pero describirte casi que en tercera persona, lo que tú dices, eso es lo difícil. Como observarse como un observador neutral de sí mismo en la emoción, eso es difícil. Pero el Sapiens Sapiens no es eso. ¿Qué cosa? En cuanto sabe que sabe aquel que es capaz de expresar y poner en palabras lo que siente y no solamente vivirlo de manera orgánica. No, claro, eso es lo que hace. O pero, sea, en alguna dimensión. No, claro, pero al hacerlo, él ya tiene que no poder estar, por ejemplo, con ese corazón acelerado para poder describirlo. Es decir, se tiene que salir de la emoción para poder relatar lo que fue la emoción en una vivencia. Si mal no entiendo un poco o sea, la emoción sí es primordial, como dices tú. Tiene que ver con... se pilla la cola. No, yo creo que sí. O sea, no puedes expresar tu emoción si estás siendo... O sea, a ver... coaptado por la misma emoción. Yo creo que, o sea, digamos, si es una emoción muy intensa, ya se expresa. O sea, como dices tú, ya está claro. expresada, no necesita el lenguaje, la comunicación tiene el lenguaje igual, porque se hará pensada, sentía y eso tiene una narrativa. Cómo uno después la traspasa es otra cosa. Claro. Ponerle palabra a lo que sentiste, a lo que te pasó, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. No es reconocer, esta emoción era esto, lo que le pasa a los niños. Como claro. Identificar que, esto es ira, esto es pena, esto es frustración, esto es... Que en la vida a uno también le cuesta reconocer, nombrar lo que uno siente. Pero esa parte del proceso es la que te sana de las emociones. La emoción que solo funciona orgánicamente es la expresión, es un fluir. Y está socialmente regulada. Hay cosas que se pueden expresar, cosas que no, cosas que puedes compartir. El cosas poder que no, sanador de la etcétera. palabra es el que hace que aquella emoción llevada, que se puede explicar, que se puede compartir, se hace manejable, te hace entenderte. Se elabora. Sí. Claro. Igual, mira, quiero que veamos, por favor, la de ustedes, tan interesante. Igual me quedé pensando en algo que decías tú, Pablo. Yo sí creo que hay emociones que pueden ser como universales con el otro. Por ejemplo, cuando uno, y que no tiene que ver con la palabra, es solo un saber, es muy raro en la epifanía, cuando tú, no sé, ves a alguien que pasó el mismo dolor por la pérdida de un otro, ¿no? La muerte del padre, la muerte del... Y ahí yo creo que hay una sensación de que mirarse y reconocerse desde la emoción. Es muy loco. Yo te iba a poner justamente ese ejemplo como uno de los más complicados para el tratamiento y la superación de un dolor. La muerte de un hijo, por ejemplo. La cantidad de parejas, tú como psicólogo lo sabes, la cantidad de parejas que se terminan separando. Porque un dolor tan profundo es una experiencia individual. Muy difícil de compartir y hacer común. Pero es que ahí, es muy difícil ese proceso. Sí. Bueno, pero es que ya está en un contexto difícil que es la relación de pareja, ¿no? Y probablemente responsabilidad y todo. Yo me refiero a personas que no están en una relación de ningún tipo. Incluso podemos ser adversarios políticos. No, sí. Pero sí, y lo digo en serio, y si sabemos que la emoción del dolor compartido, o sea, hay algo que los cristianos hicieron bien en administrar eso, ¿no? Completamente. O sea, de hecho, esto está súper estudiado, digamos, cómo tengo que leerlo. La comunidad es un soporte fundamental sobre todo para pasar por momentos duros, digamos. Y la idea como de los ritos fúnebres son eso, son como poner en comunidad una cuestión que es casi inmanejable desde... y es sanador, es protector, como la fuerza que tiene como la comunidad y ha estado siempre presente, como en la historia de la humanidad, esa cuestión de conectarnos a través de modos de expresividad emocional que van más allá de la palabra. Y creo que nos conecta. De las mejores expresiones de la humanidad es cuando la humanidad está hecha concha. O sea, es ahí cuando apelamos a lo común. Ahora, y también en un momento de felicidad, es como, no sé, cuando vaya a la fiesta. Festival, el carnaval, o sea, el carnaval. Alegrarnos juntos, llorar juntos, emocionarnos juntos. O finalmente expresarlo, la gente en el estadio que va como a descargar, no sé, es como hay una cosa de lo colectivo que como que le da canal a tus emociones a través de la experiencia compartida y que no es
como algunos escribieron, digamos, no es como volver a algo primitivo. Todo lo contrario, es algo más sofisticado porque implica la coordinación de psicología en una cuestión que ya no es uno. Claro. Como me acuerdo, una profesora que explicaba esto decía, esta creencia de que la marcha por la Alameda es un acto como de salvajismo irracional. Yo sé, como, por 30 años el McDonald's de Ahumada con Alameda fue vandalizado y el kiosco que estaba al frente no. Como hay una cuestión racional detrás de eso, ¿cierto? Es como, y que tiene que ver con esa colectividad que implica una sincronía que es casi imposible de expresar. Ningún individuo puede explicar qué es lo que está pasando. Claro. Pero estamos sincronizados y esa sincronía es emocional, primariamente emocional. Como... Ya, pero estoy de acuerdo contigo, pero también en los grupos humanos grandes, movidos por una emoción común, también hay una pérdida de sentido muchas veces. Yo creo que en el estallido hubo días en que en la mañana hay personas que se despertaron como de una borrachera, sin saber bien lo que habían hecho el día anterior. Completamente de acuerdo. Claro, porque tú hablabas de la marcha durante... O sea, no hablaste del estallido específicamente, sino de los 30 años antes. Sí. Claro, pero es cierto. O sea, aquí esa es la cuestión. ¿Cómo a veces hay organización desde la emoción que puede tener un efecto sanador, cohesionador de la comunidad? Y cómo en otro es más bien uno donde probablemente porque es solo expresión individual de rabia, que uno puede entender por qué, pero en el fondo no tiene esa función de cohesionar a un grupo. O solo ese grupo que en ese momento se juntó, se organizó. Ya, pero las emociones grupales pueden ser maravillosas, pero pueden ser muy peligrosas. Por eso te digo. Porque puede ser administrada por alguien. O sea, así como tú administras el miedo, administras la... Por supuesto. O sea, yo no creo que el pueblo alemán haya sido un pueblo perverso per se. Existe la banalidad del mal, y existe la manipulación del miedo por el otro. Y con eso puedes llevar las emociones comunes a cualquier extremo. Por supuesto, ¿no? Y por eso también es como... O sea, por eso es tan importante, yo creo, hablar de esto, ¿no? Decir que las emociones no son un espacio irracional o algo que no tenga espacio en la política o que lo tenga solo desde el populismo, sino porque tiene funciones que históricamente han mantenido los pueblos juntos. Y de nuevo, porque dentro de todas las cosas diferentes que somos también animales. Y esto de la emocionalidad es una cuestión muy, muy básica. Yo creo que no vamos a leer estas cosas. Solo las voy a leer, pero no las vamos a leer porque no alcanzamos, estoy mirando. Pero ya fue fascinante y no es necesario tampoco. Pero solo como por la curiosidad que tengo yo, ¿qué te había salido? La felicidad no es la ausencia de problemas, es la capacidad de tratar con ellos. Bien. No he conocido ni una de las dos versiones. ¿Y la tuya? La vida es una tragedia, cuadro se ve en el primer plano, pero en el plano general pasa a ser una comedia. Mira, ahí está. ¿De quién es esa? De Charles Chaplin. Chaplin, bueno, él sabía de eso. Sí. Bueno, Bonito necesito... eso. Está precioso. Y aparte cierra un poco con lo que hablamos, el festival, el encuentro. Distancia de tus horrores. No son tantos. No, claro, no. Yo siempre pienso en esta canción de Los Prisioneros. Cuéntame una historia original. O sea, todos tenemos ahí, pero quizá en colectivo el dolor se vive mejor. Pablo Maquena, Héctor Carbacho, estoy muy agradecida en nombre de todo el equipo que estuvieron acá. Gracias por esta conversación. Gracias. Muy interesante. Sí, muy entretenido. Espero que ustedes en su casa hayan disfrutado este programa. Ustedes saben que este es un esfuerzo por transversalizar la filosofía, por incluir elementos pop, elementos también de política, debate público, algo que solo es posible en este canal de la Universidad de Chile. No se puede dejar de valorar eso. A todo el equipo, muchas gracias. Suscríbanse a los canales YouTube, Instagram. En YouTube es Uchile TV. Y nada, los leemos, aprendemos, les agradecemos y nada, gracias. Nos vemos.